es la tercera virtud cardinal. Consiste la fortaleza en una perfección moral de la parte afectiva sensible, o sea, toca muy directamente la sensibilidad y la afectividad, y el objeto que tiene esta perfección moral de la parte afectiva sensible es afrontar con denuedo, con energía, con intrepidez, con audacia, los grandes riesgos, o bien moderar los ímpetus de esa audacia cuando sea desproporcionada. O sea, la fortaleza equilibra la audacia. La mayoría de las veces equilibrarla significa empujarla, pero otras veces significará también reprimirla, cuando sea una audacia inmoderada que se llama temeridad. Entonces, el objeto de la fortaleza es afrontar con intrepidez los riesgos de la vida, las dificultades, o moderar los ímpetus de la audacia, por ejemplo, sobre todo en el peligro de muerte, en la guerra justa. O sea, en la guerra justa no hay que tirarse al fragor de la batalla a morir, tampoco. O sea que la fortaleza lo que hace es que mantiene siempre al hombre en el cumplimiento del deber. Esto más o menos es lo que dice en los 6 artículos de la cuestión 123 de la segunda. Fíjese lo que hemos avanzado, que ya estamos en la cuestión 123 y anteayer empezamos por la número 1, por la fe. Ya dije que en la justicia ha habido muchas docenas de cuestiones y ahora estamos en la fortaleza, cuestión 123. ¿En qué acto de la virtud de fortaleza se condensa toda la perfección de esta virtud? En el martirio. ¿Y qué es el martirio? Pues es, como acabamos de decir, un acto de la virtud de la fortaleza mediante el cual el cristiano no teme afrontar la muerte para dar testimonio de la verdad. Toda la vida del cristiano, dice Santo Tomás en la Suma, es como una especie de guerra privada contra los perseguidores de Cristo. Y en esa guerra privada, el cristiano no teme afrontar la muerte por la verdad. Por eso tenemos este ejemplo sublime de martirio que es San Juan Bautista, que propiamente no dio la vida por Cristo, por confesar a Cristo. Pero como dio la vida por la verdad, la estaba dando por Cristo. ¿Qué vicios se oponen, qué pecados? Pues Santo Tomás dice vicios, a la virtud de la fortaleza. Por un lado, la cobardía. La cobardía es el vicio de quien desmaya y se aterra en los trances de muerte. Pues es el vicio que se ha visto y se está viendo todos estos meses, desde el virus que llaman pandemia, que ha sido la peste más pequeña de toda la historia de las pestes de la humanidad. Porque las pestes era que salías a la calle y te encontrabas a los cadáveres para troche y moche y no había quien los enterrara y se contagiaba absolutamente todo el mundo. Esto de ahora no ha sido propiamente, ni es una peste ni una pandemia. Han muerto, pobrecito, pues ojalá no hubiera muerto nadie. Pero como te digo, mayoría ancianos. Pero el pavor que se ha cundido y el pánico y la cobardía ha puesto de manifiesto que ni curas, ni monjas, ni obispos, ni fieles, ni nadie tenemos fortaleza. No tenemos un terror a morirnos. No hay fortaleza, no hay virtud de la fortaleza. La cobardía es propia de quien se aterra en los trances de muerte, no de quien le teme a la muerte, porque eso es natural, porque la temió hasta nuestro Señor. De quien se aterra ante la posibilidad de la muerte. A que le temas a la muerte cuando te llega y no la quieras, eso es natural. Aquí no estamos hablando de que todo el mundo desee la muerte. Como tal muerte no hay que desearla, porque como tal muerte es un mal, es un castigo del pecado. La muerte hay que desearla como la puerta para ver a Dios.
Pero en fin, ni siquiera en eso todo el mundo está en ese punto de perfección, porque ni siquiera todas las monjas que están toda la vida contemplando y rezando y viviendo pobremente, y luego no les hables de morirse, que no les gusta ninguna, eso está claro. Pero bueno, eso es una cosa, y esto es otra. Tener cobardía en los trances de la muerte. Es que a ver si me contagio, a ver si me muero. Eso es no tener fortaleza. Y también otra falta de fortaleza, otro vicio opuesto a la virtud de la fortaleza, es la impasibilidad ante el peligro. Porque ante el peligro hay que afrontarlo. Y la temeridad, pecado de los que atropellan los consejos de la prudencia para ir al encuentro del peligro. La temeridad es ya del que busca positivamente la muerte, pues el que va conduciendo a una velocidad desmesurada, el que se pone en peligro sin necesidad, se pone en peligro de eso, de enfermarse pues eso ya es temeridad. Por tanto, ¿es posible pecar por exceso de valor?, se pregunta Santo Tomás. Y ya estamos en la cuestión 127, voy adelantando mucho. ¿Es posible pecar por exceso de valor? No tanto por exceso de valor, que nunca se tiene demasiado valor, dice Santo Tomás, pero sí es posible caer en arrebatos de osadía que, al no estar refrenados por la razón, hace que parezca valor lo que en realidad no lo es. O sea, esas bravatas, esas valentonadas, eso en realidad no es valor, porque no está medido ese valor por la razón. Existen virtudes parecidas a la fortaleza en la manera de obrar, aunque la materia sea menos dificultosa. Y si existen, ¿cuáles son? Y dice Santo Tomás que sí, que en la manera de comportarnos, aunque en materia más fácil, hay virtudes parecidas a la fortaleza, y son la magnanimidad y la magnificencia, por un lado, que no son la misma, ya veremos, magnanimidad y magnificencia, y por otro lado, la paciencia y perseverancia. Es fácil de recordar porque son las dos M y las dos P, y además las dos primeras empiezan igual. Magnanimidad y magnificencia. De otro lado, paciencia y perseverancia. Vamos a ver en qué consisten. ¿Por qué se dividen en estos dos bloques? Porque las dos primeras, magnanimidad y magnificencia, se parecen mucho a la fortaleza porque sus actos son arduos y dificultosos. Y las dos segundas, paciencia y perseverancia, se parecen a la fortaleza porque nos ayudan en conservar el ánimo y la serenidad en las situaciones violentas e inciertas. Vamos a explicarlas una por una, que son 4 virtudes muy bonitas. No me puedo, como ya decíamos ayer, detener en una explicación larga de cada virtud, porque tenía yo 2 posibilidades. O hablar más largamente de cada virtud y entonces no habíamos salido de las derivadas de la fe, o por lo menos nombrarlas a todas y dar una pincelada. Y he optado por esto para que cuando terminemos esta tarde, con el favor de Dios, tengamos el conjunto global en nuestra mente o recuerdo. El recuerdo no, porque de lo que oímos recordamos el 10 o el 20 o como mucho el 30%, pero por eso está grabado y está en los apuntes, en fin. Y vamos a ver pues esa 50 larga de virtudes, que es la que enumera, explicando una por una largamente, Santo Tomás. Pero aquí estamos para resumir la suma, no para comentarla como los antiguos profesores de Salamanca, que lo que hacían era comentar la suma teológica. Pero claro, eran muchos años. Bueno, pues vamos a una por una. ¿Cuál es el objeto propio de la magnanimidad? Infundir en el ánimo es una virtud maravillosa. Piensen en un San Francisco, en una Santa Clara, en un San Ignacio, un Santo Domingo, una Santa Teresa, en cualquier fundador, o en los evangelizadores de América, franciscanos todos los de la primera hora. En fin, piensen en todas las almas grandes. ¿Qué significa eso? Magnanimidad, magna anima,
magna anima, grande alma. Eso significa magnanimidad. ¿Y cuál es la virtud? La que infunde en el ánimo alientos y esperanzas para llevar a cabo empresas ilustres y gloriosas. ¿Cuáles vicios se oponen a la magnanimidad? Pues algunos por exceso y otros por defecto. Por exceso, ¿cuáles? La presunción, la ambición y la vanagloria. Veamos uno por uno de estos vicios. La presunción nos arrastra a acometer empresas superiores a nuestras fuerzas. Presunción. Este es un presumido, ¿quién se habrá creído si no vale para nada? Y se empeña en cosas que... la presunción. Segundo, la ambición, que nos lleva a procurarnos honores indebidos a nuestro estado y a nuestros méritos. Y en tercer lugar, la vanagloria, que lleva a buscar fama y nombradía sin objeto. Porque o bien no hay méritos en que apoyar esa fama y ese prestigio, o bien, si tengo méritos para tener esa fama, no busco ordenarla a su verdadero fin, que es la gloria de Dios. Cuidado, hijas mías, nosotros consagrados, religiosas ustedes, con estos tres vicios que van contra la magnanimidad. Porque al ir contra la magnanimidad, que es la virtud propia de corazones grandes, estos son tres defectos propios de corazones pequeños. Pequeños. La presunción. ¿Tú quién te crees que eres? Si estás en el rincón, ¿qué es lo que te corresponde? No, porque yo tenía que tener, porque yo tenía que ser, si no vales ni para donde estás, suficiente. Ambición. No, porque es que a mí no se me honra como yo merezco, si no mereces nada. Y la vanagloria, que puede introducirse también incluso dentro de un convento. A ver si me estiman, si me valoran, porque primero o no tienes méritos, o si tienes méritos y no te los están valorando, pues es que Dios es lo que te está pidiendo, que esos méritos queden enterrados para su gloria y ya está. Tres defectos por exceso contra la magnanimidad. Repito, todo el tiempo. Presunción, ambición y vanagloria. Y la vanagloria, llega a decir Santo Tomás, en este sentido identificándola con la soberbia, porque la soberbia tiene algunos nombres un poquito más suaves, ¿no? Orgullo, vanidad, vanagloria, fatuidad. Entonces Santo Tomás llega a decir que la vanagloria es pecado capital. Por eso la identifica con la soberbia. ¿Por qué? Porque arrastra a esa persona a cometer multitud de pecados por el prurito de alardear de su propia valía y excelencia. Entonces, si no se tala de raíz, va a echar muy malas ramas la vanagloria. ¿Qué ramas va a echar? Seguimos derivando, La vanagloria deriva por contraste, o sea, per oppositum diametrum de la magnanimidad. Es uno de los vicios contrarios a la magnanimidad. Y a su vez, ¿qué ramas malas echa la vanagloria? ¿Qué vicios? Pues los siguientes. Según Santo Tomás, ya estamos en la cuestión 132. Vamos avanzando y nos hemos saltado de repente 10 cuestiones. Los vicios que da la vanagloria son la jactancia. Pues ya saben lo que es. El ir por la vida presumiendo y cacareando y alardeando, jactarse, la jactancia. La hipocresía, porque para que te valoren y para imponerte tienes que andar disimulando. La pertinacia, esto es un poquito de monjas, el ser cabezoncitas. Pertinacia se dice por lo fino, pero un poquito más directo sería testaruda o cabezona. Pertinacia, sostenella y no enmendalla. Pum, 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 pum. Y no seas pertinaz, que eso es, cuando menos es de poca educación.
Hombre, si tienes que ser pertinaz para sostener que hay un solo Dios verdadero con 3 personas distintas, entonces sé pertinaz hasta la muerte. Si tienes que ser pertinaz para decir que un adúltero no puede comulgar o no le es lícito, como San Juan Bautista, pues sé pertinaz hasta que te corten la cabeza. Pero si tienes que ser pertinaz para otras cosillas, ¿a ti qué te importa? Tú sé humilde y sencilla y lo que hagan está bien y ya está, porque la pertinacia es hija de la vanagloria. Jactancia, hipocresía, pertinacia, discordia. Discordia, el no poner paz, el no poner unión, el dividir, el dejar caer un poquito de cizaña, discordia. Emulación. Emulación es envidia, aunque en los conventos, la vida religiosa, siempre se habla de la santa emulación, que entonces se convierte en una virtud. La santa emulación es saber quién practica más virtud que la otra, pero no por quedar encima, sino por una competición santa de avaricia de santidad, la santa emulación. Pero en principio la emulación es fea porque es envidieja. Y por último la desobediencia. Todo eso es hijo de la vanagloria. Repito, son 6 defectos muy feos. Jactancia, hipocresía, pertinacia, discordia, emulación y desobediencia. Todos pecados por exceso contra la fortaleza. ¿Y cuál es el pecado por defecto contra la fortaleza? Este nada más que es uno. Pero es tan triste, es tan pobretón, tan mezquino, que todo lo arruina, todo lo paraliza, esclerotiza a la persona, la bloquea. Es la pusilanimidad. Hemos dicho magnanimidad, magna, ánima. Pusilanimidad, pusilla, ánima. Pusillus, pusilla, pusillum es pequeño. Pequeño. Pusilanimidad, alma pequeña. Una persona de corazón estrecho, raquítico, recortado, no tiene entusiasmo para nada, está siempre arrugada, está siempre encogida, está siempre atemorizada, que eso es amor propio también, la pusilanimidad. Bueno, quien sea de carácter más tímido, de temperamento así, eso también, el que es más de un perfil más bajo, pues porque es de temperamento así, otras personas son más fogosas. No hablo del temperamento. Hablo del deseo de acometer cosas o de resistir. Entonces el que es pusilánime está siempre metidito ahí en su rincón y le da lo mismo. ¿Por qué es pecado la pusilanimidad? ¿Por qué es pecado? Y se responde Santo Tomás. Por ser contraria, fíjense qué razón, por ser contraria a la ley natural. La pusilanimidad es contraria a la ley natural, o sea, a la ley que ha escrito Dios nuestro Señor en nuestro corazón. ¿Y por qué es contraria a la pusilanimidad a la ley natural? Porque la ley natural obliga a todos los hombres a desarrollar su actividad con todos los medios y energías con que estén dotados. Y si yo esos medios y energías míos que los tengo, a lo mejor en pequeña escala, alrededor de en comparación de otra persona grande, pero los tengo medios y tengo energía. Si los tengo guardados en un baúl o metidos en un cajón con llave y nunca los desempolvo, nunca los desarrollo por pusilanimidad, estoy pecando contra la ley natural porque no estoy contribuyendo al mundo en el que Dios me ha puesto, sino que paso como una persona que no aporta nada por no complicarse la vida, por pusilánime. Por tanto, la conducta de los que no hacen fructificar todos los talentos que han recibido de Dios, o por desconfianza en sí mismos, o por humildad malentendida, es una conducta pecaminosa. Eso en cuanto a la magnanimidad. Todo este rato estamos hablando de la magnanimidad. Por exceso, la vanagloria y todas sus hijas, la jactancia, la hipocresía, la emulación, etc. Por defecto, la pusilanimidad. Vamos a hablar de la segunda virtud del primer bloque, la magnificencia. ¿En qué consiste la magnificencia? En proyectar y emprender obras difíciles de ejecutar, sin arredrarse ante la magnitud del trabajo ni de los gastos necesarios para llevarlos a cabo.
O sea, la magnanimidad es grandeza de ánimo para empresas grandes. La magnificencia es no asustarme de lo que me van a costar. Decía Don Bosco que hay que hacer lo que se debe, aunque se deba lo que se hace. Entonces, es que va a costar. Es que va a costar tanto y cuanto. Primero, que ya vendrá. Segundo, que a lo mejor ni necesitas que venga porque ya lo tienes. Y tercero, que si lo gastas teniendo de lo que te venga, si lo gastas sin miedo, luego te va a venir el doble. La magnificencia. Entonces, ¿quién tiene la virtud de la magnificencia? No todos, no todos. La virtud de la magnificencia es más bien propia de los ricos, de los que tengan muchos posibles para gastarlos. Yo no le puedo pedir magnificencia a una monja que tenga voto de pobreza, aunque a lo mejor a nivel comunitario dedique anualmente o cuando sea un dinero para obras de beneficencia, como una limosna de su pobreza. Pero a quien tenga muchos bienes, hay que pedirle que tenga la virtud de la magnificencia. ¿Qué vicios se oponen a esta virtud? Que los puedo tener yo en mi escala, en lo de mi oficina, o en lo de mi comunidad, o en lo de mi administración, puedo tener estos vicios también, cada uno. ¿Qué vicios se oponen a la magnificencia? Pues la tacañería o ruindad, que obliga a alambicar y cercenar, o sea, a complicar y recortar más de lo justo los gastos necesarios para las obras en proyecto o ejecución. Este es el vicio que se opone a la magnificencia por defecto. O sea, que si vas a hacer una obra, vas a hacer necesario y para gloria de Dios y todo, pues no estés mirando los 5 céntimos o los 5 euros. Y el vicio que se opone por exceso, que también es pecado, el despilfarro, los gastos superfluos o injustificados. Mirad si eso es necesario. Bueno, vamos a ver el otro bloque de las otras dos virtudes. Las primeras son positivas, tener mucho ánimo, magnificencia y magnanimidad. Las segundas son resistir, paciencia y perseverancia. ¿Qué es lo característico de la virtud de la paciencia? Que necesitamos tanto y tanto la virtud de la paciencia. Soportar las tristezas y tribulaciones. Tenemos una idea equivocada de la paciencia. Decimos que es impaciente una persona que no sabe esperar, y es verdad. El que no sabe esperar es un impaciente. Pero no porque no sepa esperar, sino porque no soporta la dificultad. Pero el primer impaciente, y esto casi yo creo que no lo hemos pensado nunca, es el triste. Porque la paciencia me ayuda a soportar las tristezas y tribulaciones de la vida. ¿Quién es el paciente? El que está siempre alegre. Porque soporta lo más difícil de soportar. Que no es que te den un bofetón, que no es que te levanten una calumnia. Hombre, eso son paciencias heroicas, pero eso llega muy pocas veces en la vida, por no decir ninguna. ¿Cuál es el verdaderamente paciente? El que le afecta un día nublado y sonríe. La que está mala y sonríe. La que le ha echado una peluca a la superiora y sonríe. Ese es paciente porque está soportando lo más difícil y doloroso de soportar, que es la tristeza. Al final las virtudes se reducen todas a la alegría. Si se está alegre, se tienen casi todas las virtudes. O se tienen patinazos, pero se repone uno enseguida. Se repone, hay que sonreír, sonreírse a sí mismo, primero a sí mismo, porque se relajan 34 músculos de la cara y hasta las feas se arreglan. Si tiene los dientes muy feos no abra mucho la boca, sonría como la Gioconda, con la boca más bien cerradita, pero en fin, la sonrisa arregla cualquier cara. Las hay tan imposibles que se les pone cara de gato, pero bueno, esas son las menos. Pero la sonrisa arregla cualquier cara. Pero un ceño fruncido estropea, ya puede ser la belleza de las bellezas, que la estropea.
Se achican los ojos, se salen arrugas, se ponen las cejas para arriba del pincho, un horror. Hay que sonreír y se tranquiliza uno a sí mismo y luego se alegra la vida del otro. Que el otro no te sonríe, peor para él. Nadie necesita tanto recibir una sonrisa como el que no sabe darla. Hay que sonreír a todo el mundo. Ahora, que se me note que estoy enfadada, que me han echado una filípica, y se me note desde que entro en el coro. ¿Cómo puedes entrar en el coro con mala cara y mirar a Jesús con mala cara y rezar con mala cara y ahora no canto y ahora no doy voz y ahora que me noten que tengo el trompo hasta la pared de enfrente? Eso no puede ser. Eso es una cosa de verdad y que no canta, padre, que lleva una semana sin cantar. Si ya nos hemos dado cuenta que está enfadada, cuando ha venido a sexta ya hemos visto que está enfadada, pues en vísperas ya canta y ya está. Pero la sonrisa, hay que sonreír, la alegría. ¿Cuál es la paciencia? La virtud de la paciencia, soportar. Lo propio de la paciencia es soportar. ¿Qué es lo primero que hay que soportar en la vida? La tristeza y tribulación que el correr de la vida a cada momento nos proporciona. Porque nos proporciona la vida muchas contrariedades, muchos infortunios. Y de una manera especial, ¿qué es lo que nos proporciona la tristeza? El trato con nuestros semejantes. El paciente es el que sonríe siempre, pase lo que pase, le diga lo que le diga. No pasa nada. Pues sí, pues Dios se lo pague. Ya está. Y a otra cosa. Hombre, no el que sonríe en plan pasota, como un indolente, que me da igual, porque también hay personas que ya se les puede decir todavía que nadie da sonrisa profiden. Hombre, hay momentos en la vida que tómatela un poco más en serio. Pero luego se sonríe. Ese es el paciente. La virtud de la paciencia es muy bonita. No, en ningún momento dice Santo Tomás que el impaciente es el que no sabe esperar. No, también lo es, Pero ¿por qué es impaciente el que no sabe esperar? Porque mientras espera se pone triste y malhumorado. La impaciencia no es tanto la incapacidad de ver pasar el tiempo, es el mal humor con que se pasa ese tiempo. Y entonces nos enfadamos, se nos cambia el gesto, nos crispamos. No, soporta la tristeza y soporta la tribulación. Si hay paciencia, una comunidad es una balsa de aceite, porque no hay tristeza. Todas hombre, que tengan, ya les he dicho alguna vez, tampoco somos ángeles. Se va a pretender que la persona esté siempre igual. No, hay que ser comprensivos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya les he dicho alguna vez, esos 20 minutos malos que tienen cada cuarto de hora, pues se comprenden también. Pero, aparte de eso, estar alegres y pacientes. Y ya está. Y se pregunta Santo Tomás si la paciencia se identifica con la longanimidad y la constancia. Y dice que no, porque estas dos virtudes, hemos hablado antes de magnanimidad, miren qué bonito, la magnanimidad es alma grande para emprender empresas grandes. La longanimidad, longus longa longum, es alma larga para saber esperar en cosas que tengamos que tener paciencia hasta que se realicen. Pues por ejemplo, los fundadores han sido muy longánimes. ¿Por qué? Porque hasta que han visto sus órdenes crecer, a veces ha sido después de muertos, pero han sabido tener vista larga. Eso significa la virtud de la longanimidad. Y hoy en los conventos falta mucha longanimidad, porque, que no vienen vocaciones, que no vienen, sepa usted esperar, tenga vista larga. Si Dios tiene otros tiempos, ¿usted quiere meter a Dios en los tiempos suyos? No, métase usted en los de Él. Eso es longanimidad, los de Él no, en su eternidad, porque Dios no tiene tiempos. Entonces, longanimidad y constancia nos disponen para sobrellevar las tribulaciones de la vida. Pero la paciencia, para lo que nos sostiene, es en las contrariedades ocasionadas por el trato diario con los hombres. Esto es la paciencia. La longanimidad nos sostiene contra la tristeza de ver cómo se aleja o se desvanece un bien intensamente deseado. Y la constancia nos sostiene contra el disgusto y desfallecimiento que puede asaltarnos en la práctica continuada del bien. Yo tengo que saber ser constante. ¿Qué tiene de común con todas estas virtudes que hemos dicho? Paciencia, longanimidad y constancia. La virtud de la perseverancia.
Qué bonito, cómo distingue Santo Tomás cada cosa. Por eso es tan sabio, porque lo propio de los sabios es distinguir. Y el fin de la perseverancia, dice Santo Tomás, no es reaccionar contra la tristeza, para eso está la paciencia. El fin de la perseverancia es sostenernos contra la fatiga y el cansancio que en ocasiones nos asalta durante la práctica prolongada de la virtud. Virgen Santísima, concédeme la santa perseverancia. Cuando pedimos esto, ¿qué pedimos? Pues pedimos muy poco, porque lo que pensamos al pedir la gracia de la perseverancia es morir en gracia de Dios y morir fiel a mis votos y morir como Clarisa y, en fin, que yo no pierda mi vocación. No, eso no es la perseverancia. Porque si tú mueres como Clarisa y has hecho toda tu vida de Clarisa observante y todo, pero sin entusiasmo en el corazón, sin el frescor de una novia en el amor, sin la ilusión de levantarte cada día y entrar en el coro sonriendo a ver a Jesús. O sea, si has vivido cansada, y la vida, hijas mías, es dura y cachetona, que dicen los mexicanos, pues entonces te falta perseverancia. La oración que hay que rezar cada día es la de don Manuel González. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Que no nos cansemos. Mientras nos quede una sonrisa que dar, una palabra que decir, un puñado de monedas que repartir, un tiempo que trabajar. Madre Inmaculada, frente a todas las dificultades, que no nos cansemos. Esa es la perseverancia. No cansarse. No solamente llegar hasta el final, porque puedes llegar hasta el final con la lengua afuera, aburrido y harto. No, la perseverancia de quien está ilusionado. ¿A qué se opone a la perseverancia? ¿Qué vicios o pecados se le oponen? Pues la blandura o molicie, dice Santo Tomás, la molicie de quien una vida muelle, un blando, un flojo, que hace perder el ánimo y desistir de las empresas ante las dificultades y fatigas que se prevén. Esto es mucho de la gente joven de hoy. Se cansan. Se cansan porque son muy flojos, porque pobrecitos no tienen la culpa de ellos. Los han educado así, a ser flojos. La culpa la tienen sus padres, sus maestros, la sociedad toda. Y los catequistas y los párrocos. Todo educamos en lo flojo. Y cuando coges un joven y le pegas 4 bofetones, te reacciona. Y dices, no, tú tranquilo, verás qué bien, que Dios te ama, que todo... No, tú no te apures. Lo has destrozado. Lo has destrozado para siempre. Te viene una persona, no, porque yo con mi novia, con tu novia te vas al infierno. Y si no te veo yo, te vas al infierno. Y esto es lo que hay, reaccionar. Porque los flojos no alcanzan el reino de los cielos ni nada. Entonces, contra la perseverancia que está, la blandura o molicie. Y usted se ha ido, era tan buena. ¿Pero cuánto tiempo llevaba de profesión? Pues llevaba ya 12 años, llevaba ya 15 años. Se ha ido. Esto cada día más, cada día más. Ha cantado misa, fíjese, era tan fervoroso, y ha cantado misa hace 5 o 6 años nada más, pero llevaba en el seminario 7 u 8, se ha ido, ya está. Y tan contentos. Aquí no pasa nada, pero ¿cómo no va a pasar nada? Eso es gravísimo. En el caso de una profesión solemne, gravísimo. En el caso de un sacerdote, ya para morirte. Yo no juzgo a nadie, Dios sabrá lo que hay en el corazón de cada uno. Pero que somos flojos, eso se ve, empezando por mí. Eso se ve. Eso es lo contrario a la perseverancia. ¿Y cuál es también lo contrario a la perseverancia? La pertinacia. El que se obstina en no ceder cuando es útil y razonable ceder. ¿Cuál es el don y término del Espíritu Santo que corresponde a la virtud de la fortaleza? Pues el del mismo nombre, como es natural. El don de fortaleza.